Bueno, mis hermanos, sin más preámbulos, vamos a comenzar esta enseñanza. Hoy tenemos otra vez doble porción, doble parachá, Bejar y Bejucotai. Bejar significa en el monte, al pie del monte o al pie de la montaña. ¿De cuál montaña? De donde se entregó los mandamientos. Y Bejucotai significa mis decretos o mis estatutos. Esta parachá, esta doble parachá, es la última porción de Levítico. Hoy terminamos el libro de Levítico y el próximo Shabbat, si el Eterno lo permite, estaremos empezando un nuevo libro. En este caso, la enseñanza del hermano Joan, un nuevo libro, un nuevo estudio. Y vamos a glorificar hoy al Eterno por habernos compartido, habernos permitido, habernos enseñado este tiempo que duramos en Levítico, todos los mandamientos que vimos, todos los testimonios, todas las porciones que aprendimos de este gran libro, que muchos de los creyentes, del mundo de la religión, no se enfocan en este libro, no lo valoran, no lo toman como parte propia, y resulta que acá es donde entendemos a un nivel más amplio y profundo toda la obra de nuestro Mesías Yeshua. ¿Sí? Aquí es donde nosotros llegamos y vemos que no es solamente el perdón de pecados, sino, ¿sí se ve bien? Sino redención, remisión, transformación, santidad. Ya vimos la parachá de santianos, de Oshim. Entonces, todos los libros las parachá de Levítico nos enseñaron algo especial que nos hace entender que creer en el Mesías no es para cualquiera, ¿cierto? Quiere decir que el que cree en el Mesías se aparta, es apartado, no para esconderse, sino para mostrar la justicia de Dios. Y cuando el creyente del mundo ve la palabra justicia, la toma como justicia propia, es decir, lo que a mí me enseñaron, lo que yo aprendí, eso es justicia. Esta semana en el trabajo, un testimonio de un compañero de trabajo que es católico, ¿sí? Y estaba bastante enfermo y se afilió a una prepagada y empezaron a hacerle exámenes de todo. Que la prepagada pues tiene y le implantaron a su corta edad, 40 años creo que tiene, glucoma en el ojo. Una enfermedad crónica que cuando avanza pues puede dejar en ceguera, ¿sí? No tiene sanación. Y hablando con él un poco, escuchándolo, me decía, lloraba, ¿no? ¿Sí? O sea, lloraba, pues le ponían los ojos rojos. ¿Yo qué hice? Yo soy bueno, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie. Y ahí se me dio la oportunidad de predicarle, de decirle primeramente que pues, no es que haya hecho algo malo, tampoco lo voy a ir a, como los amigos de Job, ¿no? Que estaban enfermos y vinieron y le cayeron. No. Pero sí por un ladito para explicarle que no solamente no matar, no secuestrar, no violar, sino que hay una justicia de Dios más amplia y que sea como sea, todas nuestras adversidades no vienen simplemente porque yo haya hecho algo grave, sino estar alejado del Señor. Y estar alejado no implica solamente aquellos impíos que están haciendo maldad, sino también gente que no ha hecho nada malo, pero que está lejos del Padre. Y bueno, todo pasa por algo y ahí estamos dando ánimo. Pero lo que quiero decir es, estamos en este proceso de la parachá, aprender la justicia de Dios a un nivel más cercano, más íntimo, ¿sí? Y hoy vamos a terminar, digamos, como la cereza del postre de lo que aprendimos, con una parachá que nos va a mostrar las consecuencias de obedecer y las consecuencias de no obedecer. Y el no obedecer no es solamente, como dice
el mundo, que es para los judíos, sino que es para toda la creación. ¿Ven? Entonces, ¿qué vemos en Behar, la paracha Behar? Vemos toda la enseñanza acerca del Shemitah, vemos toda la enseñanza acerca del Yoel, de estos mandamientos de la tierra, del descanso y el cesar de la naturaleza, ¿cierto? En este caso el Shemitah, que es cada 7 años, el Señor nos enseña, así como el Shabbat, nosotros nuestra labor la debemos parar un día para dejar de estar afanado por todo lo que existe y voltear al Señor un día de la semana. Pues en el Shemitah lo mismo, cada 7 años el Eterno nos dice, paren de producir como máquinas y démosle un descanso de un año a la tierra. ¿Ven? Asimismo con el Yoel, que cada 50 años, y lo mismo. ¿Y todo esto por qué? Por un propósito. El Eterno desea bendecirnos. El Eterno desea cuidar lo que nos bendice a nosotros como hombres. Él creó los animales, la naturaleza, para que sea gobernada por quienes. Nosotros como centro de administración, no de dueños de todo lo que él creó. ¿Ven? ¿Qué pasa? Que el hombre que hizo, bueno, yo tengo poderío, entonces me adueño. Y vemos todo lo que sucede en este mundo, en este tiempo, y es una tierra maldita. Vivimos en una tierra maldita. ¿Por qué maldita? ¿Quién tiene las llaves del mundo hoy? El príncipe de este mundo, ¿cierto? Satanás. Y la cruz fue el acto de rescate para quitarle esas llaves, ¿cierto? Pero todavía las llaves las tiene el enemigo. Como las tiene el enemigo, pues él gobierna la tierra. Y los habitantes de la tierra se postran ante él. No al que tiene los cachos, sino al que no obedece la escritura y la justicia de Dios. Entonces, si ya vimos la justicia de Dios por medio de los mandamientos, y si nosotros hoy que estamos persiguiendo para obedecer esos mandamientos, pues vamos a ver la consecuencia de ello. Y es la verdad sobre la palabra bendición. ¿Qué es la bendición? La real bendición, ¿cierto? Tanto la religión como nosotros, guardadores de Torah, hemos desdibujado esta palabra, la verajá, la bendición. Entonces vamos a empezar con Levítico 26:3, que es la parashá de Jucotay. Dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo haré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos. El árbol del campo dará su fruto y vuestra trilla alcanzará a la vendimia. La vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciarte y habitaréis seguros en vuestra tierra. Entonces, ¿qué vemos acá, hermanos? Entonces, el Eterno nos dice, si obedecen mis mandamientos, mis decretos, habrá una consecuencia. Bendición o maldición. Da una lista de bendiciones y una lista de maldiciones. Entonces, ¿cuál es el mensaje central y concluyente de esta parashá? La vida que existe, nuestra vida, se basa en decisiones. Todo, hasta el respirar, es una decisión. Y estas decisiones que tomamos en nuestras vidas traen consecuencias buenas o consecuencias malas. Y las decisiones que tomamos son libre albedrío. No están propiciadas por un agente que produce que nosotros hagamos tal cosa, sino que nosotros tenemos la última palabra y la decisión de hacer o no hacer algo, ¿cierto? Ahora, dice la escritura
que si guardan todos los mandamientos que el Eterno les ha dado hoy, tendrá bendición. Si no los guardares, tendrás maldición. Pero quiero hoy explicar, cuando dice que serás bendecido por guardarlos, ¿a qué tipo de bendición se refiere? De las dos, pero vamos a hacer claridad, porque claro, nuestra mente adecuada a este siglo piensa que la bendición trata de determinadas situaciones, pero viendo el testimonio de la Escritura, vamos a ver que no es tan así. ¿Ven? Entonces vamos ahora sí a desglosar cada una de las bendiciones que el Eterno nos promete si obedecemos. Recuerden, si obedecemos. Dice, yo daré paz a la tierra y dormiréis y no habrá quien los espante. Y hará quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Perseguiréis a vuestros enemigos y caerán delante de vosotros, etcétera, etcétera. Es decir, la obediencia se manifiesta en nosotros mejorando nuestra calidad de vida, pero no es como lo imaginamos. No es como lo imaginamos. Entonces yo empiezo a guardar los mandamientos y ya me va a ir bien. Y entonces a la primera que me va mal en algo, que me puede ser porque soy humano, entonces voy donde el padre y le digo, bueno, padre, ¿qué pasó? Llevo tanto tiempo guardando Shabbat, usando los tzitzit, guardando las fiestas, ¿por qué a mí me va mal? Y entonces creímos que cuando llegamos a la Torá, se trataba de una negociación. Yo obedezco y él me da. Y no es así. Todo lo contrario. ¿Quién de nosotros cuando llegó a la revelación de que debemos, de que el Mesías vino a que volviéramos al Padre y por ende guardáramos una justicia, una soberanía del reino? ¿Quién se volvió millonario de una, como lo profesa la religión? Ven al Mesías y decreta. Nadie, ¿cierto? Pacte y el que más dé, más recibirá. ¿Tenemos acá algún testimonio de ello? Mi testimonio es que todo lo contrario. Me ha llovido aflicción. Y una aflicción que paradójicamente vine a entender con el tiempo que se llama bendición. Que lo que me ha sido adverso ha sido de bendición para mi vida. ¿Sí? Y esto lo vamos a desarrollar a través de la escritura con todos los testimonios que nos muestra la parashá. Entonces, vemos en una religión que nos explicaron que la bendición es producir, y el que vea usted con mayor cantidad de cosas materiales, pues ese es el que está bendecido. Y resulta que no, no necesariamente. Porque alguien puede volverse económicamente sustentable, pero ¿a base de qué? Habría que mirar. Porque hay una justicia en la Torá, una justicia que me dice, que lo hemos visto a través de las anteriores, que yo no me puedo tomar una porción de tierra más allá del lindero, de que yo no puedo tener balanzas desequilibradas, de que yo no puedo, etcétera, etcétera. Pero aquel que no tiene, o que no ha estudiado, o que no toma eso como justicia, pues él creerá que está haciendo lo correcto cuando soborna, cuando es sobornado, etcétera. ¿Sí? Pues por eso, por cantidad de cosas materiales, no es que se mide si alguien está bendecido o no. Bueno, entonces sabemos que el condicionante para la bendición que viene del Eterno, no del humano, es la obediencia. Y nosotros cuando llegamos también recién a la Torá, empezamos a ver mandamientos que decimos, bueno, yo no los entiendo, aquellos mandamientos hukim, que decimos, pero bueno, eso, ¿qué o para qué? Pero es tanta el hambre en el espíritu de obedecer al Señor que nosotros dijimos, bueno, vamos a obedecer sin entender. Y a través de la cátedra de Moisés, es decir, de esta reunión cada 8 días, es que hemos profundizado y enterado de por qué hacemos tales cosas, ¿cierto? Pero digamos que en un principio
fue decisión ciega, decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, sin entenderlo. ¿Sí o no? La primera vez que celebramos las fiestas, todos nos preguntamos, bueno, ¿y por qué en Pesach no podemos comer pan por 7 días? Bueno, ¿por qué en Sukkot tenemos que armar una choza y estamos ahí 7 días? Teníamos la teoría, pero digamos que el tiempo no nos permitió entender por qué hacer eso. Y todo el que nos veía decía, uy, qué gente tan ridícula, y este volvió loco. O sea, en este tiempo, hacer eso, cuando estamos dispersos y no como un solo pueblo todos, se ve raro. ¿Sí? Y aquellos que nos ven danzando en una azúcar, en una choza, pasa y dice, uy, pero estos, así nos ve la religión. ¿Sí? Pero nosotros, cuando hacíamos eso, sentíamos algún tipo de pena, gozoso, ¿cierto? Como estrenando juguete, como algo novedoso, y sintiendo que eso era para el Padre y que eso era cierto porque estaba escrito. O sea, ahí ya no había ninguna duda de, bueno, ¿será que esto le agrada al Padre o no? Sino, está escrito. ¿Cierto? Entonces, mire que ahí vamos viendo bendiciones que el pueblo de Dios no las reconoce como tal, simplemente un mandamiento guardado y listo. Pero ¿acaso no es una bendición que nosotros cada año que llegamos a las fiestas nos gozamos, así tengamos en la casa problemas, así tengamos necesidades como, no digamos de hambre o algo así, sino necesidades, que no tengo trabajo, que etcétera? Ese gozo que no se explica, que el mundo no puede explicar, que la religión puede criticar, es una bendición en nosotros y no la tomamos como tal. Entonces hay mucho testimonio que dice, bueno, yo llevo guardando Torah 5 años y no veo las bendiciones. Y hay gente que se regresa. Hay gente que llega y dice, no, esto no era cierto. Entonces, vamos a entender cuál es la verdadera bendición de guardar la Torah, o sea, de obedecer la Torah. ¿Ven? Bueno, entonces, acá tenemos Levítico 26 y en esto en azul son las bendiciones descritas en la Parashá. Si obedecemos, nos dará todas estas bendiciones, y si no obedecemos, mire el montón de maldiciones. Entonces, ahí a pura vista, ¿qué hay más? ¿Bendiciones o maldiciones? Maldiciones. Y es curioso porque dice uno, bueno, yo llego a esto tan difícil que es, y hay más maldiciones que bendiciones por obedecer o por desobedecer. Entonces, es curioso, pero es lo que hay a nivel literal, a nivel chat. Me puse a leer el tipo de bendición sin que se repitiera, y aquí hay 27 bendiciones. Acá hay 54 maldiciones, el doble de las bendiciones. Algo me pareció curioso. Y leyendo el Midrash de esta paracha, hay un comentario, me pareció tremendo, y es que el comentarista dice, no, en esta paracha hay más bendiciones que maldiciones, aunque lo literal me diga que no, que hay más maldiciones. Y él hace un ejercicio, toma el párrafo de las bendiciones, que ahorita señalé en azul, toma el párrafo en hebreo, obviamente, porque ustedes saben que los códigos del Eterno están en el hebreo. Quise ponerlo acá en español para relacionar el párrafo. Entonces, el párrafo de las bendiciones comienza con una letra Aleph y el párrafo de las bendiciones termina con una letra Tap. ¿Sí? Y estas letras en el abecedario, en el alefato hebreo, es la primera, la Aleph, y la Tap es la última letra del alefato, como decir la A y la Z, ¿cierto? Del abecedario. ¿Y qué significa Aleph Tap? Alfa y omega, principio y fin o final, ¿cierto? Aleph, Ta.
Y resulta que en el abecedario o en el alefato hebreo, entre la alef y la taf, hay unas letras en el medio, ¿cierto? 30 y algo de letras. O sea, ¿qué nos muestra esto o qué nos quiere decir el comentarista en esto? Que abarca, que es amplio, que es ancho, el espectro entre la alef y la taf. ¿Sí? Entonces, ese párrafo de la paracha muestra una brecha amplia, es decir, bendiciones de principio a fin, en un marco de tiempo, en un marco. Ahora, ¿quién es el alef y la taf? En lo que nos muestra la escritura. Yeshua HaMashiach. ¿Ven? Y si el Eterno nos dice que por obedecer los mandamientos hay bendición, pero en lo literal, en el nivel Peshat, la bendición está por debajo de la maldición, quiere decir que en este Midrash podemos tomarlo como un drash y ver que no, que la bendición es mayor que la maldición. ¿Y quién es el que amplía, el que multiplica o el que ensancha algo? El Aleph y la Taf. Yeshua, el Aleph y la Taf. Estamos viendo acá un código hebreo, ¿sí o no? Aleph, Taf, ¿quién es Aleph, Taf? Yeshua. ¿Y Yeshua por qué o qué? Pues ahí está el testimonio. Él va a dar el sermón del monte ante 5,000 personas y no hay sino un pan, 2 panes y un pez, o 2 peces, no me acuerdo cuántos eran. ¿Y qué hizo? Aleph, Taf, multiplicó, ¿cierto? De lo que no había, multiplicó. Magia no es multiplicar. Cuando en las bodas de Canaán habían unas tinajas de agua, el Aleph Taf, ¿qué hizo? Vino para toda la multitud, la gente que había en la boda. Ahora, como Yeshua, el Aleph Taf, es el que ensancha la bendición que por sí sola llega por obedecer. ¿Y qué tipo de bendición es la que el Eterno multiplica en nuestra vida? Vamos a verla. Si por obedecer el Señor nos bendice antes de Yeshua, el pueblo de Israel, la obediencia dependía 100% de la decisión del creyente. Era una decisión humana y 100% propia de usted guardar un mandamiento. Por eso en la historia Israel es poco lo que fue bendecido. Hablando en términos de tiempo, fue más lo que anduvo en maldición que en bendición. Cuando estuvo en bendición, vimos todo lo que vimos, el mar, todo esto. Pero muchas veces, por engordarse Yesurún, ¿qué sucedió? Exilios, persecuciones, holocaustos, ¿cierto? Claro, porque dependía de la persona. ¿Y quién de nosotros puede entender, guarda la Torah, si no es por el Ruach HaKodesh? Entonces, antes de Yeshua, difícil ser bendecido. Todo dependía de nosotros. Pero ahora en Yeshua, Él multiplica la bendición. ¿Por qué? Porque ya la Torah la introduce en nosotros, en la mente y en el corazón, y ya hay un 50% garantizado para que esto obedezca. No el 100%, como el cristianismo, pero sí un 50%. Y le dice, y le da las arras, le dice, bueno, con mi Ruach HaKodesh yo pongo el querer como el hacer, y usted tiene que rematar la faena. Revelación, conocimiento, discernimiento, sabiduría. Pero al final la obra la hacemos nosotros. Las tenemos que ejecutar. Ya hay un 50, ya hay un poder sobrenatural dentro de nosotros para entender y para decidir hacer algo, pero igual hay que hacerlo. 50-50, lo que hemos hablado del medio shekel. Y eso es una bendición. Entonces, si el Eterno nos dice obedezcan esto, y si lo logran los bendigo, pues ya tenemos en Yeshua un adelanto, ¿cómo se dice eso? Un anticipo
un anticipo para que usted esté más cerca del monte y pueda ejecutar lo que lo va a bendecir. Entonces, ahí ya tenemos una primera bendición grande y poderosa. Entonces dice Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme, subrayo conforme en rojo, para expresar algo, a sus riquezas en gloria en Yeshua HaMashiach. Entonces, dice el Eterno, conforme Él les bendecirá con todo lo que necesiten, conforme a qué? A las riquezas en gloria, a la voluntad del Eterno, no a lo que yo quiero que me dé o que me bendiga. Muchos acá llegan a la fe y tienen muchísimos anhelos. El Eterno, conforme a sus riquezas en gloria, lo que Él tiene preparado para cada uno de ustedes, no para la casa, no para el carro, no para el viaje, no para los proyectos antes de venir a la fe que usted tenía. Todo eso el Padre se los destruye y o sea, cada uno sabe lo que ha vivido. Entonces, no conforme a las riquezas de este mundo, pacte, deme, sino a las riquezas en gloria. ¿Y qué son las riquezas en gloria? ¿O cómo perciben ustedes a qué se refiere riquezas en gloria? Lo espiritual enfocado en un propósito del reino del Señor, que no ha venido, pero que quiere que usted ejerza en el preámbulo como testigo de lo que dice el Apocalipsis, como un testigo de lo que viene. Juan el Bautista, ¿qué hizo? Aunque bueno, él fue llamado particularmente, pero ¿qué estamos llamados nosotros a hacer en este tiempo? Según el entendimiento que yo percibo, es ser testigos y decir lo que decían ellos en su tiempo. El reino de Dios se ha acercado. Todavía hay tiempo de arrepentirse, conocer la justicia de Dios y doblegarse ante ella. Eso es lo que hay que predicar, no tanto Jesús te ama, porque si se queda ahí, no va a haber un verdadero despertar de los corazones de las personas que están lejanas al Padre. ¿Sí? Por eso vemos que tanto en el judaísmo como en el cristianismo como en los ismos, lo que se ve en multitud no es, todo es un remanente. O sea, de cada religión ahí es un remanente. No todo lo que usted ve, 300 personas, usted sabe y uno es consciente y el Eterno lo sabe, que son poquitos los verdaderos. ¿Sí? Entonces, cuando él tenía 12, había uno que no. ¿Sí? Entonces, todo es así. Bueno, volviendo al Midrash. Entonces, vimos el párrafo de las bendiciones y lo que nos quiso dar a entender. Ahora vamos al párrafo de las maldiciones, que era el montón. La letra inicial es la J y la letra final de ese párrafo de maldiciones es la Bab. Y dice el comentarista que están unidas en el alefato hebreo, en el abecedario, como decir la M y la N, están pegadas. ¿Sí? Una sigue la otra. Entonces, ¿eso qué nos quiere mostrar simbólicamente? Que en el tema de las maldiciones, la brecha, la distancia es pequeña, corta. Entonces, él en su Midrash revierte la percepción visual o literal de lo que nos mostraban las bendiciones y las maldiciones. Y tiene sentido porque, pues, acá nosotros conectamos todo, no solamente nos cerramos al libro, sino con los profetas, con salmos, con el Nuevo Testamento, y haríamos eso. Entonces, ¿qué dice el Salmo 103? Misericordioso y clemente Yudhe, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, lento quiere decir y grande en misericordia. Entonces, cuando usted obedece y cuando usted se equivoca o desobedece, no hay que predicar que si no hay que ser, no, usted se desobedece, el Eterno lo va a destruir, se va a condenar.
Él sabrá en su sabiduría y perfección, pero el Eterno no es un Dios iracundo. Ah, adulteró. No. Pues el amor tan grande, la grande de la misericordia, entonces en su sabiduría, ¿qué hace? Bueno, vamos a ver qué le, puede que le mande un castigo, pero no es alguien que reacciona iracundo y de una le manda. Él dice, bueno, analiza, lo sabe todo, ¿sí? Pero lo que quiero dar a entender es que de dónde sale esto, ¿sí? Lento para la ira. Sabe que somos humanos, que nos equivocamos, que desobedecer es nuestra facilidad, nuestra naturaleza, etcétera. Y por eso es que él reduce su acción de ira o de maldición y amplía cuando obedecemos. ¿Sí? Revierte lo que vemos en la. Listo. Ahora, en la porción de Levítico vamos a analizar 3 tipos de bendiciones porque el tiempo no nos va a dar para analizar todas las que están. Entonces vamos a analizar 3. Y una de las bendiciones es lo que nosotros conocemos en hebreo como la parnasá, la más principal o básica, ¿sí? Que son nuestros gastos o nuestro sustento inmediato, que es la comida, digamos en este tiempo el arriendo o el techo, lo de aseo, los recibos, sí, lo básico, esa es la parnasá, lo que yo necesito para sustentarme básicamente. ¿Ven? Esta es la primera bendición, la básica. Entonces dice el Eterno en la parachá, vuestra trilla alcanzará a la vendimia. Primero que todo, ¿qué es la trilla? Cuando el trigo florece y usted va a recoger a trillarlo con los pies y usted va a recolectar, ¿cierto? ¿Y en qué tiempo se da eso? En Israel, en este tiempo, en el conteo del Homer, en primavera, ¿sí? Y cuando llega Shavuot, pues toda la, digamos, listo, bueno, primero que, y la vendimia, dice, alcanzará. Entonces todo lo que está recolectando para la Parnasá Israel, alcanzará a la vendimia. ¿Y la vendimia qué es? La cosecha de la uva. ¿Y en qué tiempo sucede la cosecha de la uva? En Sukkot. Traducimos esta bendición. Lo que recolectes en primavera para tu sustento y tu parnasá alcanzará a Sukkot. Y allá lo que recolecte alcanzará. Eso es una bendición por obedecer. Está diciéndole el Eterno. ¿Sí? Bueno, y suponiendo que listo, que recolectaron, pero es en ese tiempo numeroso el pueblo, la palabra alcanzará, ¿qué nos que está queriendo decir el Eterno? Que como sea, si tiene que multiplicar como hizo Yeshua, ¿sí? O sea, no es un tema científico, sino un tema sobrenatural. ¿Sí? Entonces, ahora, a nuestro tiempo, eso en ese tiempo, ahora a nuestro tiempo, ¿qué nos quiere decir esta bendición si obedecemos? Que cuando ustedes estén en su trabajo, lo que ustedes se dediquen, recogen su salario o su ganancia o su pago, el Eterno dice, alcanzará a la vendimia, alcanzará al tiempo de sequía o al tiempo que él estipule. Si usted tiene unos gastos básicos, no desmesurados ni lujos, él dice, su actividad haré que alcance. ¿Y quién de nosotros no le ha pasado eso que dice, bueno, pero si yo gano 10 y me sigue gastando 15, ¿cómo fue que me alcanzó? No tuve que prestar, no tuve... Sobrenatural, amén. Ahora, hay 2 formas de que esta bendición se dé. Puede ser así como dice, extendiendo, alargando sobrenaturalmente o dando más ingresos. Entonces, si tenemos un trabajo, una manera de bendecirnos es dándonos otro trabajo o que ese trabajo dé más ingresos. Pero de cualquiera de las 2 formas, el Eterno nos establece ahí como, pero estamos hablando de Parnasán, no estamos hablando de que nos vamos a volver millonarios, sino que a la medida del Homer, Él, guardará. Ahora,
No se trata de cuánto ganes, no se trata de cuánto trabajes, cuánto te mates para alcanzar un número, ¿sí? Sino se trata de, primeramente, el reino, porque si yo guardo la Torá, pero le dedico el 80% de mi vida a buscar un número, llegar a un número, y el reino está en un 20%, ¿sí la pregunta es, ¿habrá bendición ahí? Así como le llegó ese, usted llegó a ese número, se le va. Así como usted llegó a ese número, se le va, se le pinchó la llanta, como sea, se le va. Porque usted tiene sobre usted en el pacto a alguien que lo puso usted como administrador, y si lo ve a usted muy encarretado con buscar un número y no el reino, usted puede trabajar 24 horas en lo que usted sepa hacer y llegar a ese número, o sea, a usted se le va. En cambio, si yo no me alarmo, si yo no me angustio, si yo no me etcétera, sino que dedico mi mayor parte al servicio del Eterno, estoy diciendo que no se trabaja, sino que trabaja lo necesario, Él multiplica sin necesidad de que usted se mate, sin necesidad de que usted se... Entonces, ojo que la bendición de la Parnasá no está en cuánto ni cómo, sino en la obediencia, como primeramente, de los mandamientos. Dice Proverbios 10. La bendición de Yud-Hei Vah-Hei es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, lo que estamos hablando. Si yo estoy buscando un ingreso, pero eso me carga, estrés, cansancio, angustia, preocupación, iras, pleitos, etcétera, ¿dónde va a quedar lo espiritual? Eso no es bendición del Eterno. Aquel que encontró un trabajo de mayores ingresos, pero su tiempo de servicio al Eterno disminuyó, sepa, y se lo digo hoy, que no provino del Eterno. Y cuando nosotros hacemos o vamos al Padre a orar por trabajo, por etcétera, sabemos que primero lo colocamos a Él, ¿cierto? No es que nos salió una propuesta, de una. Nosotros hoy primero pedimos permiso, ¿o no? ¿Cierto? O aquí hay quien toma decisiones sin ir a consultar al Eterno. ¿Ven? Entonces la obediencia no es solamente el mandamiento escrito como tal, sino estar alerta de cómo funciona la relación con quien da la bendición. ¿Sí? Entonces el Eterno, cuando ve que nosotros llegamos a la Torá y obedecemos sin entender algunas cosas, pues así de justo es Él para decir, bueno, pues por cuanto obedeciste y no pediste explicaciones y no me cuestionaste que por qué la tira del tzitzit, etcétera, asimismo yo lo bendeciré sin que entienda. ¿Y cómo se expresa esto? ¿O cómo ustedes posiblemente lo han vivido? Yo doy mi testimonio. Cuando yo era contratista, yo a mí me daban contrato en marzo. Y yo padecía enero y febrero de los gastos de no saber cómo. Y claro, yo en diciembre, cuando del anterior, sí, yo trataba de ahorrar para que pueda enero y febrero, pero igual, racionalmente no me daba. Porque enero y febrero hay gastos de colegio, de predial, del montón de impuesto del carro, etcétera. Y a mí me pagaban el último sueldo entonces en diciembre y tenía que esperar hasta abril casi. Y enero y febrero, y yo, bueno, listo. Racionalmente, ahí yo tenía que vivir una crisis porque no tengo de a dónde. Y aparte, no me salían otros trabajos por aparte. Llegaba marzo, ya cuando tenía contrato iba a cobrar mi primer sueldo y la cuenta estaba, con, la cuenta estaba. O sea, gasté y la cuenta estaba ahí. Claro, yo no llevo cuentas, yo soy de los que no llevo cuentas, ay, gasté esto, ¿cuánto va? No, yo gasto y gasto y gasto.
gasto, y voy mirando, y cuando ya veo más o menos, yo me calmo. Y entonces, ¿esto cómo se explica? Y esto no solamente me pasa a mí, a todos ustedes, aquel que tiene en físico, saque y da, y va por la calle y llega el habitante de calle y le da, y sale y usted le alcanza, eso se estira. ¿Sí? Por eso yo he dicho acá, no sean, no, es que me gasta, no, es, den, den sin limitarse. Y el den quiere decir, sea acá, ¿cierto? No estoy diciendo, gastes la plata en lo que sea, no. Den es sea acá, para justicia. No que compre, hay que ser, también hay que ser buenos administradores. ¿No? Quiero decir que todo es sobrenatural y entonces hay que ser buenos administradores de lo que el Eterno nos da en la bendición. Listo, ahora vamos a otra bendición. Levítico 26:8. Y es acerca de, esto quiere decir la fuerza. Hay una oración que nos dice que tú nos das las fuerzas para continuar, para hacer X y Y. Dice, 5 de vosotros perseguirán a cientos, y cientos de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Esto se comprobó cuando Israel, siendo pequeño, destruía a inmensas ejércitos, ¿cierto? Hoy no nos quiere decir que vamos a ir a pelear con un cristiano, contra 10 cristianos, y uno de nosotros nos va a derrotar. No, no. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el Eterno nos bendice por la obediencia y multiplica también. Multiplicó la parnasá, multiplica las fuerzas. Y entonces yo empiezo a ver a un pueblo que saca fuerzas de donde no tienen para trabajar, para atender a sus hijos, para ayudar a su familia. Y dice uno, bueno, ¿cómo? Con, ese, con esa edad o con esa restricción de tiempo, ¿cómo? ¿Sí? Grandes personas que logran hacer con lo poco que tienen un montón. Entonces esa bendición lo que nos quiere decir es que Él multiplica nuestras fuerzas. Ejemplo, muchos, David, que siendo, destruyó al gigante, ¿cierto? Gedeón, la batalla de Gedeón, él reúne un montón y el Eterno le dice, no, señor, solo van ustedes. Claro, para que no piense que era por las fuerzas de Gedeón, sino por algo sobrenatural y la bendición del Eterno de este versículo. Entonces, la batalla de Gedeón, ¿cuántos fueron? 300. ¿Contra cuántos madianitas? 135,000. ¿Hay algo de explicación en esto? La bendición prometida para un pueblo que obedece. Porque, porque estaba reduciendo la cantidad que había, ¿cierto? Y seguramente esa selección a qué se debió. A obediencia y a fe, ¿no? Porque hay gente, los espías, ¿sí? Gente que estaba en obediencia, pero la fe también lo vemos en los macabeos. Una familia destruye un imperio como el imperio de Antíoco Epífanes. ¿Y a dónde? Una familia. Entonces, de esto trata esta bendición. Y entonces, ¿cómo la asemejamos a hoy? O cómo, aparte de la energía, las fuerzas que queremos tener para desarrollar todo lo que necesitamos vencer, etcétera. Dice Isaías 40. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, muchas veces nosotros llegamos agotados por no solamente físico, sino de un problema que no se resuelve, que ya lleva mucho tiempo, etcétera, etcétera. Lo que dice el Padre. Y este versículo lo podemos ver en lo último, ¿sí o no? Un tiempo determinado.
no hay más fuerzas, pasa el tiempo, etcétera. ¿Cómo se manifiesta el Señor? ¿Sí o no? Como el ejemplo, el testimonio del hermano César y su suegro. Entonces, aunque la bendición demore, estar en pacto, estar en obediencia, el Señor muestra su bendición. ¿Y qué pasa? Que no la vemos y nos convertimos en desagradecidos. Porque estamos esperando el carro, estamos esperando la casa, estamos esperando salir, o salir de pobre, no, convertirnos en millonarios. Y todos esos detalles pequeños quedan en el aire. Y esas son las bendiciones. Ahora vamos a Primera de Reyes 3. Bueno, para pasar a la otra bendición, que es acerca del tiempo, se me olvidó proyectar a hoy. ¿Cuál es el mayor reto que tenemos nosotros como creyentes en cuanto a tener la capacidad, la fortaleza, la valentía y la fe para la salvación? Claro, pero ¿dónde va a estar la mayor prueba para demostrar esto? Que evidentemente si andamos en obediencia al Padre nos la va a dar. La tribulación, los tiempos finales. Uno puede decir, están cerca, ¿cierto? Puede que no, pero lo que las señales muestran es que está cerca. Y entonces nuestra mentalidad no puede estar solamente en mi proyecto de vida, buscar mi pareja, etcétera. Que claro, es personal, pero esto no se puede quedar como tapado ahí, porque es el gran reto del creyente, la salvación. Nadie de acá la tiene ganada, acuérdense, está escrito, más al que persevera hasta el fin. Nadie ha llegado a la meta, ¿cierto? Entonces, esta bendición de la fortaleza, la fuerza, a nosotros la gran prueba es la tribulación. Y en esa tribulación, ¿cuál va a ser la base de nosotros? Los mandamientos y la fe en Yeshua. ¿Qué va a pasar con las grandes iglesias numerosas cuando llegue esto? ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Dónde quedó la fe en la pandemia de todas estas iglesias numerosas? Una pandemia del 0,0001 de mortalidad, donde el grave peligro solamente era la noticia. ¿Dónde quedó la fe de los que rechazan la Torá y se jactan de la fe en el Mesías? En estas iglesias se tiraron del Titanic. Ellos volvieron a congregarse ya después de que hubo vacuna y cosas. ¿Quién se paró en frente y dijo, esto es mentira, esto es mentira? Todos saltaron. Y así va a suceder en la tribulación. Porque ellos, su percepción es que se van arrebatados. Y no verán ni el más mínimo, la más mínima prueba de fe. Y cuando les toque, ¿qué es la mayor probabilidad? Yo no digo que todos se vayan a condenar, pero la mayor probabilidad de ese creyente, de ese religioso, es la blasfemia. Tanto tiempo dirigiendo, tanto tiempo sanando, tanto tiempo sacando demonios. Y me sucede esto a mí. Nosotros ya tenemos el ejercicio de la fe, es haber perseguido la justicia de Dios, y entonces ya qué decepción vamos a tener. Al contrario, para nosotros, como los ojos están abiertos, ¿qué es lo que sigue? Ya haber llegado a la meta. Y si tenemos que poner el cuello para la cortada, pues lo ponemos porque sabemos que cuando cerremos los ojos por la cortada, como cortan al animal para el sacrificio, ahí de una vamos a resucitar y ya vamos a
ser resucitados por el Padre. Entonces, esto es una bendición también de haber guardado, haber aceptado y guardado la Torá. Y cuando venga la tribulación, no nuestras fuerzas, sino las fuerzas estas que promete la bendición, van a llegar a nosotros sin saberlo. Y entonces, cuando ocurrió la pandemia, ¿qué viene? Viene la fuerza de no dejarse llevar por el miedo, llega la convicción del Rúa de decir no se vacune, y no estoy juzgando a los que se vacunaron porque algunos no llegaron a la fe en ese momento. No llegaron. Yo llegué a la fe preciso en ese momento y no fue algo de inteligencia humana, al contrario. En marzo, cuando nos encerraron, yo no estaba en la fe y yo estaba implorando y orando por la vacuna. Y 3 meses después, yo entendí y no, yo no me vacuné. O sea, así ese cambio no fue mío, fue de la obediencia, del que estaba llegando la Torah a nuestra vida y por ende el Rúa nos lleva a toda verdad. Los que se vacunaron no quiere decir que esa era la marca, simplemente es que todos debemos aceptar que eso fue fabricado por el hombre para hacer daño, ¿sí? Y nos puede volver a pasar, pero ya no porque ya estamos, ya me la vuelven a hacer, ya no me la vuelven a hacer. Amén. Pero ¿qué nos da eso? Estar en el pacto y estar en la perseverancia. Eso no es por sabiduría humana. Me reveló, no. Es porque usted está en un proceso. Porque la mayoría de los cristianos de antaño o de religiosos, para no montársela a los que tienen mucha revelación, el 90% están vacunados. Y entonces, ¿dónde quedó la revelación? La pandemia fue un escenario que dio para todos. Muchos dijeron que esa era la marca, pero la verdad lo que no hay que desconocer es que ya fue un escenario de prueba para los creyentes. Ahí hubo condicionamiento, ahí se experimentó el comprar y vender. A mí para darme contrato me pidieron que me vacunaran. Gloria al Eterno, el Ruach HaKodesh se manifestó y conseguí que me dieran el carnet sin tener que vacunarme y pude tener contrato si no me hubiera quedado sin contrato ese año. Y dieron carnet de vacunación en muchas cosas para estudiar, comprar y vender. Ahí hubo una prueba parecida a lo que va a hacer. Entonces, yo usaba tapabocas y hoy sí. Antivirus, el antivirus. Y ya, exactamente. Está escrito la despoblación. Entonces, ya sucedió y el Eterno reveló, porque aquel aquí sí que no está en la fe, así no está en la fe, ya sabe por noticias que todas esas fichas fueron malas y están matando gente. Mucha gente murió de empezar al infarto de donde no tenían, gente sana empezó a enfermarse. Eso salió a la luz. El Eterno permitió que eso saliera a la luz y los intereses y las élites quedaran.
Ahora, cuando venga la próxima, van a volver a caer por el miedo. Ah, no, que esta vez viene un ratón, entonces va a ser más duro. La fe puesta, la fe puesta. Y si nos echan del trabajo, si exigen, aquí está, o sea, las pruebas hoy son suaves. Cuando sean apretadas, vamos a ver, y es que hay donde nos tenemos que probar. Pero mire la promesa. ¿Sí? El Eterno no nos va a dejar, yo no creo que, no, que vayamos a morir de hambre por que el mundo nos oprima y nos condicione. No lo creo. La única forma que yo creo que sí nos puede tocar morir es cortados por no negar el nombre. Que el Eterno nos vaya a dejar morir por no hacer algo condicionante, por guardar la obediencia, de lo sobrenatural sacará de algún lado. Mientras uno pueda humanamente defenderse, entonces me pidieron el carnet de vacuna, logré, seguramente en otro momento no se va a poder y tocará mirar, pero todo en manos del Padre. Bueno, otro tipo de bendición, ya para terminar, es la del tiempo. El Eterno nos bendice en cuanto a través del tiempo. Dice, Primera de Reyes, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, aquí hay una bendición. Yo alargaré tus días. ¿Dónde vemos esta bendición? En muchas cosas, ¿cierto? En honrar a los padres, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de bendición la podemos ver de tres formas. El Eterno le dio a usted 80 años de vida, pero usted a partir del año tal empezó a guardar mandamientos, le va a dar hasta 90, una opción. La otra opción no le incrementa los años de vida de los 80 que estaba destinada para vivir, pero le permite vivir sus años en paz y sin ningún tipo de aflicción. Otro tipo de bendición en alargar los días. Que todas sus actividades que usted hace en un día solo corresponde solamente a 24 horas, a usted le alcance tiempo para hacer todo. Otro tipo de bendición del tiempo, que usted tiene 40 años, pero usted parece de 20. ¿Sí o no? Bueno, la palabra habla de días cortos y días largos, ¿cierto? Pero ¿por qué si tiene 24 horas? ¿Por qué habría unos más cortos y unos más largos? ¿Esto racionalmente se explica? No. Y cada uno de ustedes lo habrá vivido, ¿cierto? Que hay algunos días que le parecen que se van volando, como hay otros que no se acaban nunca, ¿sí o no? Esto sucede cuando uno está parado en algo. Pero tantas cosas que a veces nosotros tenemos que hacer en un día, cuando estamos alineados, todo se logra, ¿sí o no? Pero cuando estamos desalineados, poca efectividad en lo que tenemos que hacer. Ahora, me causó curiosidad este tema de cómo, porque hay personas que tienen 30 años o 40 años con enfermedades que científicamente dice que llegan a los 60, a los 70. ¿Sí? Hay un examen de ADN que uno se hace y que, digamos, si yo tengo 40 años, el examen pone en funcionamiento mi organismo y me dice, su organismo ahorita está funcionando como de tal, la biológica. Y pasa, entonces, hay resultados que nos dan, que nos muestran que estamos más viejos por enfermedades o que no estamos, está funcionando adecuadamente y parecemos de menos. ¿Sí? Entonces, esta bendición del Padre también nos la puede dar de esa manera, con los mandamientos de la alimentación. Cambiamos nuestra alimentación, nuestros hábitos, en la obediencia a la justicia, y se empieza nuestro cuerpo a acomodar. Usted tenía antes 20 años más, ahora ya está cortando. Se acortan o se alargan nuestros días de acuerdo a la obediencia. Pero también, así como se alargan, también se acortan en nuestro beneficio. Y ahorita que hablábamos de escatología, dice Mateo 24, si aquellos días no fuesen acortados, en este caso que los días sean acortados nos favorece. ¿Por qué? Porque este escenario nos muestra un terrible panorama, ¿cierto? De que van a suceder cosas terribles en la tierra.
Por causa de los escogidos, ¿quiénes son los escogidos? ¿De ti, Marín de Opingüeno? Los que guardan los mandamientos de Dios tienen la fe de Yeshua. Sobre esos santos, esos días van a ser acortados. Beneficio para nosotros. Ahora, estos días van a ser tan terribles que si estos tiempos no fuesen acortados, ni el más santo, ni aquel que no se contamina de muerto, ni aquel que echa a la esposa para el otro cuarto por la menstruación, se va a salvar. Porque son días terribles que si no fuesen acortados, todo el mundo, dice la palabra, no lo digo yo, negaría al Mesías. Entonces, desde todo punto de vista, toda arista de la palabra, las bendiciones las vemos reflejadas. Entonces no sigamos esperando carros, casas, plata para gastar, sino lo que el Eterno establece en su palabra. Entonces, si andamos en obediencia, cuando venga un problema, como le pasó al hermano Guillermo, o otro como se llame, ¿qué dice la Escritura? El juicio para los que estamos en rectitud es como la Hei y la Bab. Corto. Y la bendición, Aleph, grande. Un periodo de tiempo, porque de aquí nadie está exento de un juicio y de un problema. Dice el Eterno que va a ser corto. Bueno, mis hermanos, entonces, conclusión. Sigamos en obediencia, sigamos perseverando. Aquel que resbaló por algo, algún mandamiento, levántese. Eso no son penas. Recuerde que el Eterno es lento para la ira y grande. Y obedeciendo son más las bendiciones que las maldiciones. Entonces, nuestro tiempo se alargará. Nuestro tiempo va a rendir. Nuestros recursos se van a alargar. Como dije, no es cuánto gane. Así usted gane en bolívares fuertes, usted le va a alcanzar. Así gane usted en centavos, usted le va a alcanzar. Todo se va a manifestar. Dólares, amén. Seremos llenos de sabiduría. Eso es otra. Eso es otra. Usted que no tiene estudios, no tiene no sé qué, ¿cómo habla de sabiamente? Cuando usted pone, por ejemplo, en una pelea, en una contienda, apacigua. Cuando usted, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Usted no se da cuenta, pero usted lo hace. Uno habla cosas, el espíritu hablando, pero porque usted lleva una vida que el Padre usted está haciendo de bendición para alguien sin usted darse cuenta. ¿Sí? Entonces la sabiduría, el buen consejo es una bendición. Que usted salve una vida de una persona que estaba afligida y esa persona no tomó la mala decisión sino una buena. Usted fue tremenda bendición y usted no se dio cuenta. Entonces, estas bendiciones de la obediencia se manifiestan poderosamente y no las vemos. Bueno, ahora sí hemos terminado el libro de Levítico. Próximo chaval, libro de Números. Y entonces, ¿qué costumbre tiene el pueblo de Israel cuando termina un libro? Sencillo, pero es una bendición haberlo logrado. Haber tenido un año más de aprendizaje. Este año aprendimos más de Levítico. Cada año aprendemos más. Entonces, que nadie se desanime, más bien esfuerzo y valentía.